Muy buenas, soy Alei, welcome to the White Hall again. Hoy vamos a hablar del libro Outliers, Fueras de serie, de Malcolm Gladwell, uno de los grandes clásicos acerca de una visión revisada del éxito. Si miramos dentro, todos descubriremos una narrativa muy personal e íntima del éxito, de qué es para nosotros y de cómo lo sentimos. Si miramos fuera, la historia cambia. Estamos rodeados de miles de referencias de personas exitosas de ayer y de hoy, de cada disciplina profesional y artística, de todas las edades, de todas las geografías y con las biografías más diversas, inesperadas e increíbles. Son los héroes de la historia contada, son las estrellas del firmamento social, los dioses mortales de la humanidad, son los fuera de serie. Los conocemos, no paran de hablarnos de ellos, de mostrárnoslos. Son los centros en torno a los cuales gravita la atención mundial y en los cuales se fijan los mil ojos de los medios de comunicación. Son los nombres que acabarán momificados y recordados en las páginas de la historia universal para la posteridad. Por ello, el éxito ha sido uno de los temas que más ha obsesionado a la humanidad, no solo para ser admirado, sino también para ser replicado. Hay muchísimas biografías que radiografían la silueta del éxito y muchísima literatura que trata de legislar, modelar, inferir o intuir las leyes unívocas del éxito. Pero cuando se trata de explicar cómo se consigue el éxito, nos asalta una narrativa universal, llena de ideas automáticas estereotipadas y de relatos planos, tan repetitivos como lingotes de oro, tan vacíos como moldes sin contenido. La historia suele ser así. Una persona con talento innato, extraordinario, o no, encuentra algo que le apasiona más que nada en el mundo y trabaja incombustible hasta conseguir sus objetivos y forjar su obra, independientemente de sus orígenes, circunstancias o cultura. Por tanto, el éxito es, sin más, función exclusiva del mérito individual. Con talento, pasión y esfuerzo se puede conseguir cualquier meta. Todas las historias de éxito se parecen entre sí, pero cada fracaso lo es a su manera. ¿O no? ¿Y si es completamente al revés? ¿Y si hay matices y sutilezas que nunca habíamos visto y que lo cambian todo? Malcolm Gladwell nos invita a revisar nuestros paradigmas, nuestras ideas preconcebidas e hipótesis fijas. No nos trae una alternativa, pero nos concede una panorámica mucho más amplia de casos concretos, reinterpretándolo todo. Bueno, vamos a empezar a ver algunos casos del libro, el primero de los cuales es el efecto Matthew, que se llama así por el siguiente versículo de la Biblia. Dice: porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá abundancia. Y al que no tiene, aun lo que no tiene, se le quitará. El efecto Matthew lo descubrió un psicólogo canadiense, Roger Bartley, y fue completamente por casualidad. Un día decidió ir con su mujer y sus hijos a ver un partido de hockey y distraídamente su mujer revisó el programa y el listado de los jugadores. Se quedó sorprendida. Le preguntó a su marido: oye Roger, ¿te has fijado en la fecha de nacimiento de los jugadores? Y el marido dijo: bueno, tienen entre 16 y 20 años, así que habrán nacido como en la década de los 60. Y la mujer le dijo: no me refiero al año, me refiero al mes. Roger la miró confundido, pero cuando cogió el mismo programa entendió a qué se refería su mujer. Casi todos los jugadores del equipo habían nacido los primeros meses del año, habían nacido en enero, febrero o marzo. Muy intrigado, al volver a casa, revisó las edades de todos los jugadores de la liga canadiense y el patrón se repetía una y otra vez. También en otros países, también en otros deportes. Esto le llevó a iniciar una enorme investigación que le llevó a concluir el efecto Matthew.
que decía que los niños nacidos en los primeros meses del año tenían una ventaja competitiva física y cognitivamente con respecto a los niños nacidos en los últimos meses del año. Estudiaban y competían juntos por tener la misma edad anual, pero ese diferencial de meses hacía que los primeros tuvieran una ventaja de salida con respecto a los últimos. De esta forma, una regla social razonable y neutra como los nacidos en el mismo año estudian y compiten juntos había dejado durante generaciones fuera de juego estadísticamente a la mitad de los jóvenes de la sociedad. Vamos a hablar ahora del efecto de las 10.000 horas y algo más. Hay un estudio que popularizó la teoría de las 10.000 horas. Afirma que para ser un maestro en cualquier disciplina es necesario dedicarle al menos 10.000 horas de práctica. Esto es, para que nos hagamos una idea, como un trabajo a media jornada durante 10 años. En definitiva, sostiene que la maestría o la excelencia es producto de la práctica masiva. En el libro, Malcolm nos trae el ejemplo de los Beatles y la época que, antes de ser conocidos, pasaron tocando en Hamburgo más de 8 horas al día. Era el rollo en Hamburgo, todos los días de la semana, así durante años. Se estima que durante su época en Hamburgo llegaron a tocar más de 12.000 veces. Y lo sorprendente, lo impactante es que ellos no fueron a Hamburgo por propia iniciativa, fueron invitados. Si no hubieran ido a Hamburgo, igual nunca hubieran practicado tanto, nunca se hubieran vuelto tan excelentes y no los hubiéramos conocido. Nos cuenta también el caso de 3 grandes magnates de Internet, Bill Joy, Bill Gates y Steve Jobs. Los 3 tuvieron acceso a edad muy temprana a tecnología informática y centros de computación, en una época, los 60, finales de los 60, principios de los 70, en los que los ordenadores eran más escasos que los diamantes. Bill Joy está apasionado por las matemáticas y la ingeniería, pero descubrió su pasión por la informática porque fue a la Universidad de Michigan, una de las pocas universidades del mundo en tener un centro de computación, además uno de los más potentes del mundo. Bill Gates, por su parte, fue al instituto de Lakeside, uno de los pocos institutos del mundo que pagaba por tiempo de computación para un club de informática de sus alumnos. Cuando se acababa el tiempo de computación, el padre de Bill Gates, que trabajaba en una de las primeras empresas informáticas de Cube, le conseguía más tiempo de computación. Además, vivió muy cerca de la Universidad de Washington. Y cuando era adolescente, con apenas 13 años, se escapaba de su casa por las noches para ir a la Universidad de Washington y pasar las noches programando, para luego volver, meterse en la cama como si nada hubiera pasado. Era una mezcla entre oportunidad y acción masiva. Steve Jobs creció y vivió en Silicon Valley, el que se convertiría en el epicentro de Internet y de las grandes empresas de Internet. Pues en su adolescencia le escribió una carta a Bill Hewlett, uno de los fundadores de HP, y consiguió que éste le enviara piezas de ordenadores y que le contratara en verano para trabajar con tan solo 13 años. Otro dato convergente de estos 3 personajes es que los 3 habían nacido en un intervalo de tiempo entre el año 1953 y 1956. Como hemos visto, habían pasado más de 10.000 horas antes de cumplir los 20 años, programando continuamente, obsesivamente, masivamente, de tal manera que cuando llegó la década de los 70 eran probablemente 3 de los veinteañeros que más tiempo habían pasado programando o involucrándose en el expertise de la tecnología de programación y de informática.
Es decir, estaban preparados, tenían una ventaja acumulada bestial en comparación con cualquier homólogo de su época. Vamos a hablar del siguiente caso. Lewis Terman realizó uno de los mayores experimentos de búsqueda de la genialidad de la historia. Realizó test de inteligencia a 250.000 niños de los Estados Unidos de América, entre los cuales seleccionó a 1.470 niños a los que denominó cariñosamente mis termitas. Eran niños que habían puntuado en el test de inteligencia con un coeficiente intelectual entre 140 y 200. El planteamiento del experimento era acompañar a estos niños y monitorizar y registrar sus carreras, sus éxitos y sus premios, pues la hipótesis de Lewis era que estos iban a ser los futuros genios de los Estados Unidos de América, que entre ellos iban a contar con ganadores de premios Nobel, inventores de patentes, en definitiva, que había encontrado una manera de prever la genialidad. Pues bien, después de dedicar toda su vida y toda su carrera a este experimento, al final concluyó que intelecto y éxito están lejos de estar correlacionados. La inmensa mayoría de sus termitas no alcanzó vidas extraordinarias ni parámetros de éxito que pudieran ser considerados de fueras de serie, y llegó a la conclusión de que estadísticamente, si hubiera escogido los niños al azar, hubieran tenido resultados similares o paralelos a los que había tenido el experimento. Ahora vamos a hacer un planteamiento algo distinto. Vamos a hablar de la vida de dos genios reconocidos que tuvieron vidas paralelas, una capacidad intelectual brutal, pero cuyas vidas tuvieron comienzos y finales muy diferentes. Chris Lagan fue una criatura televisiva, llamado por muchos el hombre más inteligente de los Estados Unidos, o incluso el hombre más inteligente del mundo. Tenía un coeficiente intelectual entre 195 y 210, y a partir de 200, pues muy pocas personas llegan a tenerlo en el mundo, ni en la historia. Y sin embargo vivió una vida llena de frustración, muy alejada de los círculos intelectuales que podrían haber nutrido todas sus inquietudes, y jamás pudo vivir de su inteligencia sobrehumana. De hecho, sobrevivió durante muchos años de su vida con trabajos muy poco cualificados, como por ejemplo portero de discoteca o granjero. Al final de su vida ganó mucho dinero en concursos televisivos que tenían que ver pues con trivial, preguntas, ese tipo de cosas, pero nunca pudo ser una figura intelectual reconocida. Y de hecho nunca terminó la universidad. De hecho, por sus altas cualificaciones fue becada en la College Reed University, pero fue expulsado porque su madre olvidó rellenar un documento burocrático de renovación de la beca. Después fue admitido en la Montana State University y asistió a clases con normalidad hasta que se le acabó estropeando la transmisión del coche, imposibilitando su asistencia a las clases a horas muy tempranas. Solicitó tanto a su tutor como al decano de la universidad que por favor le cambiaran del turno de mañana al turno de tarde, pero se negaron en rotundo, acusándole incluso de falta de sacrificio, porque sabían que ya le habían expulsado de una universidad previamente. Fue incapaz de protestar, fue incapaz de buscar alternativas o de exigir sus derechos y acabó renunciando definitivamente a la vida universitaria. Por otro lado tenemos a Robert Oppenheimer, que tiene el dudoso honor de haber sido el director del proyecto Manhattan, el proyecto de desarrollo de la primera bomba atómica. Robert creció en el seno de una familia muy pudiente e intelectual, que le consideró un genio desde pequeño y le reforzó muy positivamente. No obstante, en la universidad intentó asesinar, por medio de envenenamiento, a su tutor. La razón, porque le obligaba a hacer unas prácticas de laboratorio que detestaba. Y finalmente no pisó la cárcel, le fue concedida la libertad condicional y la sociedad le perdonó su intento de asesinato. Más allá, cuando se presentó al proceso de selección del proyecto Manhattan, le eligieron a él por delante de otros 38 candidatos que tenían muchísimos más años de experiencia y mejores referencias de él. Parecía que Robert Oppenheimer tenía una alfombra roja invisible. ¿Qué diferenciaba a Robert Oppenheimer de Chris Lagan?
nadie nunca lo consigue solo. Lagan había tenido una familia disfuncional, pobre, violenta y negligente, que había adoptado una asunción de crecimiento natural, que se sentía intimidada por la autoridad, que le había inculcado pasividad y un sentido urgente de distancia, desconfianza y limitación. En cambio, Oppenheimer había aprendido inteligencia social de su familia. Se le había dado una educación concertada. Se le había transmitido su sentido de derecho y se le había enseñado a interactuar reclamando sus necesidades y a actuar ganando ventajas y customizando su entorno. Por último, vamos a ver el caso de la teoría étnica de los accidentes. No os lo cuento, os lo enseño. Se trata de una conversación real registrada en la caja negra entre un piloto y un copiloto que están a punto de morir. Caviedes es el piloto y Claude el copiloto. Caviedes: ¿qué te ha dicho? Claude: ya le he avisado de que vamos a intentar aterrizar de nuevo porque ahora no podemos. 4 segundos de silencio. Caviedes: avísale de que estamos en una emergencia. 4 segundos de silencio. Caviedes: ¿se lo has dicho? Sí, señor, ya le he avisado. Caviedes: avísale de que no tenemos combustible. Claude: subiendo y manteniendo 3.000 metros de altura y nos estamos quedando sin combustible. Caviedes: ¿ya has avisado a control de que no tenemos combustible? Claude: sí, señor, ya les avisé. Caviedes: bueno. Pasa el tiempo. Control: Avianca 052, te voy a traer 15 millas al noroeste y a hacerte volar para el aterrizaje. ¿Te parece bien según tu combustible? Claude: supongo, muchas gracias. Control: ¿tenéis suficiente combustible para llegar? Y se corta la transmisión. Se quedaron sin combustible y el avión se estrelló. Decenas de estos accidentes ocurrieron en la década de los 80 y los 90 en Korean Air, la principal compañía aérea de Corea del Sur. El ratio de accidentes para las aerolíneas coreanas era como 17 veces mayor que la media mundial, hasta llegar al punto de que algunos países habían prohibido a los aviones de Korean Air entrar en su espacio aéreo. Y la pregunta es: ¿eran unos incompetentes los dos pilotos de la historia anterior? ¿Lo eran tantos y tantos y tantos pilotos coreanos? Pues no. Tras una investigación muy profunda, se llegó a la conclusión de que el problema era cultural. Corea del Norte es uno de los países con mayor respeto y distancia a la autoridad, de tal manera que les resultaba a los primeros oficiales muy complicado cuestionar las decisiones del capitán, y menos aún expresar una opinión disidente. De esta forma empleaban un lenguaje mitigado que no llegaba a influir en las decisiones del capitán, incluso cuando éstas eran erróneas y el primer oficial lo sabía. Finalmente se decidió hacer una formación intensiva en comunicación efectiva y asertividad, y de esta forma el número de accidentes en aerolíneas coreanas se redujo radicalmente, llegando a valores cercanos a la media mundial. Es decir, se había puenteado la cultura. No nos gusta pensar que no somos libres y nos rebelamos ante la idea de que las metas que nos proponemos conseguir no son función simple de nuestro esfuerzo, nuestro talento y nuestra pasión. Gladwell nos propone renunciar a la utopía de la meritocracia individual y nos presenta una verdad muy incómoda. Pero no se queda ahí. Inadvertidamente nos presenta una y otra vez que todas las escenas de los fuera de serie están llenas de personas que lo intentan, que guiados por la pasión van buscando y provocando oportunidades, encontrando ventajas acumuladas donde nadie sabía que existían, emprendiendo acción masiva con entusiasmo y entendiendo que nadie nunca lo consiguió todo solo, que habrá barreras que sin saberlo jamás lograremos franquear y fronteras que desconociéndolo ya hemos atravesado. Y por último, que jamás lograremos entender por completo las leyes del éxito, y así y todo, seguimos siendo libres de intentar
una y otra vez ser unos fuera de serie. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño viaje por fuera de serie. Si te has suscitado alguna reflexión o quieres expresar algo, me encantará leerte en los comentarios. Un fuerte abrazo. Vamos encendiendo poco a poco de Whitehall.